Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño al doctor Adrián Martín. El doctor Martín se desempeña desde 2011 como juez de cámara en el Tribunal Oral Criminal número 15 de la capital federal. Sus conocimientos en derecho penal y su experiencia en la administración de justicia nos llevaron a convocarlo para charlar aspectos vinculados a la reforma del Código Procesal Penal. Muchas gracias por aceptar esta visita, Martín. No, por favor. Antes de ingresar en los aspectos vinculados a la reforma del hoy ya Código, este proyecto del Poder Ejecutivo, tratado por el Congreso, debatido en las dos cámaras y aprobado, me gustaría conocer algunos aspectos básicos. El primero es el que se refiere a qué administra o cuáles son los derechos que maneja el Código Penal y desde cuándo estaba vigente. Bueno, hay que decir, a ver, en primer lugar hay que decir una situación, o hay que dar cuenta de una situación bastante particular del país relacionado al Código Penal y el procesal penal. Nosotros tenemos un sistema federal, pero un sistema federal diseñado con alguna particularidad desde 1853 y sobre todo en 1860 con la integración de Buenos Aires a la Confederación. Y entonces tenemos un Código Penal, como muchos países, pero tenemos tantos códigos procesales penales como otros países federales. La mayoría de los países federales tienen su propio código penal y su propio código procesal penal por estado. Nosotros tenemos un código penal y muchos códigos procesales. En ese sentido... Y no tenemos estados. Y no tenemos estados, tenemos provincias, Claro. pero que serían estados que podrían tener su código penal si fuese una federación al estilo tradicional. Pero la decisión de los constituyentes fue otra. Así que el Código Penal define los delitos para todo el país y define algunos criterios generales, por supuesto. Y los códigos procesales entonces definen el cómo se va a aplicar el derecho penal, pero esto depende de cada provincia. Y esto genera una riqueza desde un punto de vista y algunas dificultades desde el otro punto de vista porque tenemos más de 24 códigos procesales. Y entre los códigos procesales que tenemos, el Código Procesal Penal que rige a nivel federal, que es para los delitos federales y para parte de los delitos de la Ciudad de Buenos Aires, con esta, para decirlo mal y pronto, esta provincialización de la Ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma que tiene su cierta lentitud, ¿no? Ya llevamos más de... llevamos 20 años de la Constitución del 94 y 16 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y todavía están en el traspaso progresivo de delitos, ¿no? o de juzgamiento de delitos. Así que el Código Procesal Penal que se acaba de aprobar va a regir a nivel federal y va a seguir rigiendo para algunos delitos, se los denomina ordinarios, o sea, no extraordinarios en sentido federal, en la Ciudad de Buenos Aires también. La segunda cuestión, Martín, tiene que ver con los principios interpretativos. ¿Cuáles son los que aseguran un derecho penal respetuoso de la dignidad de la persona? Bueno, esos principios interpretativos están en la Constitución y están en el Código Penal también y a nivel procesal también están en los códigos procesales y desde, por lo menos desde el año 94, estaban antes en la Convención Americana y en otros tratados internacionales, pero al menos desde el año 94, con rango constitucional, están en estos instrumentos internacionales. Podríamos enumerar algunos pocos para, digamos, los centrales en la cuestión penal: el principio de legalidad, el principio de lesividad y el principio de culpabilidad. Digamos, nadie puede ser juzgado o condenado por algo que no es delito definido por una ley. Nadie puede ser condenado, aun cuando estuviera definido por una ley como delito, si esto no provoca un riesgo a los derechos de otro, un peligro o un daño en los derechos del otro. Y a nivel procesal también hay una serie de principios que básicamente los podemos circunscribir en el debido proceso y el derecho de defensa. Nadie puede ser juzgado o condenado si no se le asegura el derecho de defensa y el de un juicio. Esos son los grandes principios en un sentido penal y en un sentido procesal. Por supuesto, después hay cuestiones más técnicas, más específicas, el derecho a recurso,
el derecho a tener un intérprete si no conoce el idioma, bueno, una serie de cuestiones tal vez más específicas, pero como grandes núcleos podríamos mencionar esos. Ahora sí, si te parece, te propongo ingresar en el tema central de la reforma. No sé a veces qué tiempo verbal usar, porque esto es tan vertiginoso. Hablábamos hasta hace poco del proyecto de reforma y hoy ya es ley, ¿no? Se dice que el tema central es el cambio del sistema judicial inquisitivo a uno acusatorio. Ayúdame a entender la diferencia entre esos dos sistemas, especialmente lo atinente a lo que hace la efectividad del sistema penal y las garantías de imparcialidad. Bueno, el sistema inquisitivo, podríamos decirle, algunos prefieren llamarle, ya no hay códigos procesales definitivamente inquisitivos, pero sí inquisitivos mitigados o un poco atenuados. El que regía o el que rige actualmente, a pesar de la sanción de la ley, todavía no está en vigencia, así que el que rige actualmente en el sistema federal es un código inquisitivo mitigado, pero con base inquisitiva. Y en la enorme mayoría de las provincias del país rige un sistema acusatorio. Para entender la diferencia, por supuesto, tiene cuestiones de detalles, cuestiones técnicas y matices en cada una de las provincias, pero para entenderlo habría que pensar que el sistema inquisitivo, digamos, para decirlo rápidamente, como un primer titular, no tiene juez. Esto parece bastante provocador, pero básicamente es así. El sistema inquisitivo tiene jueces, sobre todo en la etapa de investigación preliminar, que se dedican a investigar. Y cuando hay un juez que se dedique a investigar, lo que le queda es el título de juez. Pero si hay alguien que investiga y del otro lado hay alguien que es acusado, lo que tiene del otro lado es un investigador. Y si tiene un investigador, no tiene un juez. O sea, le sigue llamando juez, pero es alguien que persigue definir si esa hipótesis que tiene fue así y en ese sentido llevarlo a juicio. Eso es más parecido a un fiscal. Con lo cual, más allá de los títulos que se le pongan, el sistema inquisitivo se basa porque hay un fiscal, un acusador, en la etapa preliminar, y otro fiscal, que se le llama fiscal, que es un colaborador del otro fiscal, con lo cual lo que no tenemos es juez. Básicamente no hay alguien que decida, desde el lugar de la imparcialidad, desde el lugar de la ajenidad de ese conflicto, si lo que se pretende es razonable o no, en el sentido, sobre todo, de la injerencia que tiene que ver con los derechos de las personas. Un sistema, y en los juicios, esto todavía, esa es la parte mitigada del sistema, la parte atenuada del inquisitivo, y se pretende que los jueces de juicio sí haya un fiscal con, digamos, una impronta bastante más fuerte en cuanto a la intervención. Pero aún así, el sistema inquisitivo permea aún las cuestiones de juicio. Los jueces de juicio mayormente conocen el expediente, conocen la investigación, y en consecuencia el juicio termina siendo muchas veces como una mala película de un libro ya leído. Ya se sabe el final y en consecuencia hay cierta predisposición a saber cómo uno piensa que puede llegar a resolver. Un sistema acusatorio presupone la ajenidad del juez al conflicto, que el conflicto está dado por un fiscal o por la víctima con un rol de acusador privado, y eso también hay bastante impronta en los sistemas acusatorios y en este código en particular. Y del otro lado, alguien que es imputado de un delito. Y en ese conflicto es donde los jueces deben resolver en la medida que tengan cuestiones a resolver. Podemos volver sobre esto, pero los sistemas acusatorios, entre las características que tienen, es de reingresar de alguna manera a la víctima, recuperar su conflicto y en ese sentido también posibilidades de resolver el conflicto por fuera de la aplicación de la ley penal estrictamente, en el sentido de una mediación, de una conciliación, y en esos casos el juez no tiene nada para resolver. Lo asume un control de legalidad, chequeando que las partes hayan estado en igualdad de condiciones para poder resolver este conflicto. Y cuando hay un conflicto, cuando hay un interés contrapuesto, bueno, en ese caso el juez deberá decir a quién le asiste la razón, o por lo menos las razones jurídicas, en un sentido u otro. Es muy parecido, digamos, un sistema acusatorio en el sentido dispositivo de la justicia civil, digamos. Ningún juez civil anda por la calle disponiendo daños y perjuicios. Bueno,
alguien tiene que sentirse dañado, pedir una indemnización, la contraparte dirá si eso es correcto, si no es correcto, y sobre ese juego, sobre esa discusión, el juez resolverá. El juez penal parece que tiene tradicionalmente algún estatuto como de semidios, garante de la seguridad o algo parecido, y lo coloca en un lugar que no sé cómo definirlo en cuanto al lugar, pero sí puedo decir que se aleja del lugar de un juez. A riesgo de ser redundante, y creo interpretar qué decís o a qué te referís cuando decís un juez de juicio, apelo a tus conocimientos y experiencia. Definime un juez de juicio. Definir un juez de juicio es qué es un juez de juicio hoy o qué debería ser, digamos, son las dos. Yo creo que un poco fuiste por ahí, ¿no? Me parece que sí, digamos, ¿qué debería ser un juez de juicio? Bueno, sencillamente algo muy parecido, tal vez a veces la literatura y la filmografía nos ayudan a pensar algunas cosas. Pensar un sistema inquisitivo, bueno, leer aquella novela de Eco, El nombre de la rosa, o ver la película, que de hecho está muy bien, nos ayudan a pensar esos tribunales de la Inquisición, que de ahí toman el nombre, y qué es un juez inquisitivo. Y pensar en el acusatorio, bueno, hay muchos films en ese sentido sobre juicios de jurados, o conjurados. Un juez de un sistema acusatorio debería ser muy parecido en lo que hace a la decisión a un jurado. Hoy los jueces, y esto lo resuelve bastante, el código, el nuevo código, pero debería parecerse bastante a lo que es un jurado en cuanto a la decisión. Hoy los jueces de juicio, digo, tienen una juxtaposición en el juez de juicio por jurados que se ve en algunas películas, un juez que ordena el debate y el juez que decide, que es el jurado, digamos. Hay esa juxtaposición de posiciones que a veces es perjudicial para la resolución del caso, porque uno tiene que resolver sobre la admisibilidad de alguna prueba, de alguna pregunta, de alguna cuestión, sobre la cual después va a tener que resolver sobre el fondo de la cuestión, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre las razones o no. Pero un juez de juicio debería parecerse bastante a un jurado en ese sentido, ¿no? Tener cierta pasividad en el sentido de que las partes expongan las disputas del conflicto, escuchar las pruebas de cada una de las partes, centralmente son los testigos, y después resolver sobre eso. Habrás observado, como yo, que los medios tomaron algunos puntos de lo que fue el proyecto para polemizar. Y algunas voces le asignaron a la reforma una carga ideológica importante, sobre todo en lo que refiere a la expulsión de los inmigrantes que delinquen. La ley o el proyecto, o mejor dicho, o el nuevo código procesal, ¿puede colisionar negativamente con la ley de migraciones? Bueno, eso es un punto bastante complejo, tanto en el proyecto original como en el código aprobado. En el proyecto original se establecían en el artículo 35, específicamente respecto a la suspensión de juicio a prueba, algunas cuestiones y se utilizaba la palabra inmigrante en situación irregular. Eso fue modificado por el Senado y aprobado en diputados con la modificación del Senado, y hoy se habla de inmigrantes y se hace una salvedad para los inmigrantes en situación regular. Es complejo, digo, porque tiene algunas aristas que parecieran que van a exigir un esfuerzo bastante grande de los intérpretes y de los operadores para armonizar o para evitar colisionar ordenándolo de la mejor manera posible con la ley de migraciones. Es cierto, la ley de migraciones es una ley de avanzada, es una ley que tiene cerca de 10 años, y es una ley que establece específicamente, digamos, establece una serie de cuestiones, insisto, es una ley muy avanzada, pero establece como conceptos el concepto de situación irregular y establece casos de expulsión. Lo que pasa es que establece casos de expulsión en ciertos supuestos muy específicos, y la definición de situación irregular la realiza la autoridad administrativa, la Dirección Nacional de Migraciones.
Y por supuesto esto tiene la posibilidad de un recurso judicial, digamos. Alguien tiene el derecho a que un juez revise esta decisión de estar en situación irregular. Y el juez que revisa este tipo de cuestiones es un juez contencioso administrativo. El nuevo Código Procesal Penal establece específicamente para la suspensión de juicio a prueba alguna distinción respecto de nacionales, extranjeros, ya no diría en situación irregular, eso fue modificado, pero sí hay una salvedad al final del artículo respecto de los extranjeros en situación regular. Con lo cual, esto va a requerir interpretaciones, sobre todo por una cuestión que no tiene que ver tal vez directamente con la ley de migraciones, pero sí con la regulación de la suspensión de juicio a prueba, habitualmente denominada probation. Técnicamente no es del todo correcto llamarla probation, pero es lo que más claramente se entiende. ¿Por qué digo esto? Porque la suspensión de juicio a prueba está regulada en el Código Penal. Y con esto vuelvo a eso que mencionaba al inicio respecto del único Código Penal del país, pero la multiplicidad de códigos procesales. Entonces las provincias, respecto a la suspensión de juicio a prueba, se van a regir por el Código Penal. Y estas modificaciones que sobre la suspensión de juicio a prueba se hacen en el Código Procesal, sin dudas van a impactar en el sistema federal, pero la pregunta es cómo van a impactar en las provincias. Un juez provincial válidamente puede decir, bueno, el Código Penal establece este tipo de cosas, no dice nada de los extranjeros, y mi Código Procesal, el de la provincia que sea, tampoco dice nada. El Código Federal, el Código Procesal Penal Federal es una cuestión de la justicia federal. Otros jueces provinciales podrán decir, es cierto que el Código Penal no dice nada, pero en el Congreso, que es el autorizado a dictar el Código Penal y sus modificaciones, dijo algo de connotación penal en otro libro, en el libro procesal, pero que me impacta. Y otros tal vez hagan una interpretación armonizante de ambas cuestiones. Esto, el problema es que puede llevar a una innumerable cantidad de interpretaciones y en consecuencia eso agregado a que la situación de inmigrante irregular con la habilitación para ciertos supuestos de expulsión lo establece por vía de la ley de migraciones, la autoridad administrativa, y por recurso judicial un juez que no es el juez penal, esto puede generar algún conflicto que veremos cómo se desarrolla, pero el riesgo es que no genere una ampliación de derechos, sino que genere lo que algunas organizaciones, sobre todo organizaciones no gubernamentales, el CELS, la Asociación de Pensamiento Penal, mencionaban respecto de la posibilidad de que sea una interpretación con carga fuertemente discriminatoria a los extranjeros. El nuevo código propone una reorganización de las instituciones que integran el sistema penal. ¿Qué se busca con esta reorganización, Adrián? Bueno, básicamente se busca darle sentido fuerte, sentido fuerte de operatividad concreta, más allá de la letra de la ley, que a veces en eso se queda, darle sentido fuerte a la impronta de un sistema de enjuiciamiento acusatorio. Con lo cual, hay una reorganización de los actores, hay una existencia mucho más fuerte de la defensa, sobre todo de la defensa pública, del Ministerio Público Fiscal, pero también hay una disposición a nivel de la agencia judicial, estrictamente del ámbito judicial, y no quiero llamar exclusivamente jueces, sobre la reorganización para llevar a la administración de justicia a algo más parecido a un servicio de justicia y no a alguna impronta aún un tanto monárquica y un tanto del el sentido de juez como ciudadano con privilegios. Y específicamente, tal vez hay varias cuestiones, pero una de las cuestiones que tal vez sea un punto central de esto para poner el ojo a ver cómo es que va a estar funcionando, es la Oficina de Gestión de Audiencias. Se le quita a los jueces, en primer lugar, se establece que los jueces tienen funciones. Función de juez de control de investigación, como juez de garantías, función de juez con función de juicio. Ya no es juez de juicio o juez con tal particularidad, sino con funciones, que trabaja haciendo juicios, por ejemplo. Entonces se le retira a ese juez todo lo que no tenga que ver con su trabajo específico, que es hacer juicios y resolver
por ejemplo en los juicios, resolver los casos que se les presentan en el juicio. Se le retira toda la cuestión administrativa, toda la cuestión burocrática que implica el funcionamiento del sistema judicial, pero también se le retira la decisión de cuándo hace los juicios, a qué hora y qué días. Eso lo organiza una oficina que lo que busca es maximizar los recursos, y la verdad que el recurso juez es un recurso caro, y que los jueces deberían estar, la cantidad de horas de trabajo que desempeñan, cumpliendo esa función, resolviendo conflictos, y no ocupando ese tiempo en cuestiones administrativas, en cuestiones organizativas, que se puede hacer tranquilamente por una oficina administrativa, pero que además tiene mejores conocimientos que un juez. Digamos, un ingeniero, un administrador puede administrar, en definitiva, entre otras cosas, los tiempos de mejor manera que un juez. Y decime, ¿cuál será el rol de la Defensoría General de la Nación y de la Procuración General de la Nación? Bueno, básicamente la Defensora General y la Procuradora General deben llevar adelante la Defensoría General y el Ministerio Público Fiscal en función de los roles que les asignan un sistema de enjuiciamiento acusatorio. La Procuración General tiene que llevar adelante la acción de los delitos que se denuncian, y también tendrá que dejar de llevar adelante la acción de algunos delitos de acuerdo a ciertos criterios, por supuesto no caprichosos ni discrecionales. Se introduce el principio de oportunidad reglado para investigar ciertos delitos o para no investigar ciertos delitos y dar cuenta de por qué no se investigan ciertos delitos. Y la Defensoría General va a tener que organizarse también. En buena medida ya está organizada, porque el defensor, más allá que hoy litigue contra un fiscal o contra un juez que cumpla funciones de fiscal, sigue siendo un defensor que está bastante organizado en este sentido, en el reparto de funciones. Pero bueno, también podrá investigar la Defensoría General para saber si su hipótesis para plantear en un juicio tiene sentido, no tiene sentido, como cualquier contraparte en los juzgados, en jueces civiles. Pero lo más relevante, tal vez, en términos de reorganización, deba hacerlo la Procuración General. Y esto tiene que ver con la elección de qué delitos se llevan adelante. Hoy el sistema, y esto es un secreto a voces, el sistema penal selecciona a las personas más vulnerables, a las clases más vulnerables por los delitos con más o menos violencia, pero son delitos de baja capacidad organizativa y de cierta baja dañosidad social a nivel colectivo. Por supuesto, hay homicidios, hay atentados contra la integridad sexual, hay delitos contra la propiedad con cierta violencia, pero esos delitos tienen un damnificado único. Hay otros delitos con cierta gravedad que no son investigados históricamente por el sistema penal. No estoy hablando de este país en general, estoy hablando de la región, estoy hablando de la estructura del sistema penal. Y hay delitos complejos que afectan a toda una colectividad, que afectan a generaciones futuras, que el sistema no suele investigar por esto de la selectividad del sistema. La Procuración General va a tener que definir, de acuerdo a lo que establece la ley, criterios para romper la lógica de esta selectividad e investigar fuertemente delitos complejos, delitos de lavado de activos, delitos de organizaciones delictivas, inclusive transnacionales. Algunas cosas se están haciendo, pero este sistema exige profundizar esta lógica y exige que para delitos de menor entidad devolverle el conflicto a la víctima, porque a veces está una resolución muy posible a pocos momentos, a pocos tiempos de la realización del hecho, y no hace falta desandar todo un sistema judicial costoso para no llegar a ninguna solución, porque en definitiva muchas veces pasa eso. La víctima dice, bueno, después de 2 o 3 años han condenado a una persona y yo no recuperé absolutamente nada, no tuve una instancia de mediación, de resolver el conflicto. O muchas veces dicen a mí, ya este conflicto está resuelto, y me siguen llamando para que venga a declarar obligatoriamente, perder tiempo en mi trabajo, cuando el conflicto estaba resuelto. Desde tu óptica, ¿qué cuestiones no considerás en el código podrían haber ayudado a mejorarlo aún más? Y si estas modificaciones pueden ser luego consideradas o incluidas en leyes posteriores.
Bueno, sí, hay 3 o 4 cuestiones centrales al menos. Una cuestión que tal vez hubiese mejorado mucho, a pesar de que el Código establece la obligación de los jueces y los fiscales en procurar resolver el conflicto inicialmente, no aplicar la ley y una condena, sino ver si se puede resolver el conflicto inicialmente. Tal vez unas disposiciones de mediación penal establece algunas reglas de conciliación, pero no es lo mismo que la mediación, y tal vez haber regulado con más precisión la mediación penal, en que inclusive exigiría eso, si hubiese sido así, en la ley de implementación, llamar a concurso a mediadores penales para resolver realmente los conflictos, tal vez hubiese sido una disposición interesante. Por supuesto, esto se puede regular por una ley especial, pero es una oportunidad legislativa tal vez única de resolverlo en el mismo Código Procesal. La otra cuestión, porque el Código Procesal, insisto, es federal, pensando en algunos sectores del país, hubiese sido necesario regular tal vez con mayor precisión algunas formas específicas de resolver los conflictos para las comunidades originarias. Tenemos un convenio a nivel nacional, el convenio 169 de la OIT, que establece algunas cuestiones, sobre todo en los artículos 9 y 10, para la resolución de conflictos de pueblos originarios, y hay alguna referencia un poco vaga, tal vez al inicio del Código Procesal, tal vez la sola referencia al artículo 9 y 10 del convenio de la OIT como de aplicabilidad obligatoria hubiese sido una reforma o una introducción muy breve, pero con gran impacto. Y la otra cuestión que sí tal vez hubiese sido muy necesaria introducirla en el código y que puede ser introducida en una legislación posterior, pero con riesgos, es una regulación ya específica de la ley de juicio por jurado. O sea, el Código Procesal establece que una ley incluye el juicio por jurados, pero que una ley establecerá las condiciones específicas. Creo que ahí el riesgo de que una ley distinta regule el juicio por jurados puede tener algunos problemas en la medida que esa ley no sea dictada por la misma composición del Congreso. Entonces es probable que haya algún problema de sistematicidad en una ley posterior, tal vez porque haya otras ópticas, otra idea del juicio por jurados, y que obligue a los operadores a andar interpretando y que en consecuencia haya varias interpretaciones posibles. Creo que era una oportunidad tal vez histórica de incluir en el Código Procesal, como ocurre en otros códigos procesales, estoy pensando en el de Neuquén, bueno, recientemente en la provincia de Buenos Aires, en el de Río Negro, etc. Directamente toda la regulación, un capítulo de la regulación de juicio por jurados, que es una forma de juicio penal para delitos más o menos graves, donde ya no hay un juez el que decide, sino que el que decide es un jurado popular. Otros aspectos claves del nuevo código tienen que ver con la declaración indagatoria. ¿Hasta dónde puede intervenir la policía en el interrogatorio y la prisión preventiva? Te pido si por favor me das ejemplos que marquen la diferencia entre la vieja legislación y el nuevo código. Bien, respecto a esas 3 cuestiones, son 3 cuestiones interesantes y son cuestiones centrales del código, que tiene que ver en definitiva con los derechos de una persona imputada y sobre todo privada de libertad. Respecto de la denominada indagatoria, digamos, la indagatoria nos sigue remitiendo, y esto va a seguir ocurriendo porque los sistemas de enjuiciamiento y las pautas culturales no se cambian de un día para otro. Pero el término indagatorio nos remite a un sistema inquisitivo nuevamente, ¿no? Ahora, esta cuestión, sobre todo para los delitos en flagrancia, donde la persona está detenida en el momento de la comisión del hecho, tiene algunas particularidades y este código entiendo que desde alguna perspectiva es un retroceso en cuanto a la posibilidad de regulación. Digo en alguna medida porque acá también depende desde qué óptica se lo mire. Hoy por hoy una persona detenida en flagrancia debe ser indagada en esta lógica de la declaración indagatoria dentro de las 24 horas. El código establece 72 horas ahora.
Esto uno me podría decir, bueno, la persona que está detenida va a estar más tiempo detenida hasta poder formular su descargo. En lugar de un día, 3 días. Y esto es cierto y en ese sentido es un retroceso. También es cierto que la dinámica hasta hace no mucho tiempo y todavía en algunos juzgados de instrucción en la capital federal entienden las 24 horas de una forma muy particular como 24 horas en días hábiles, cosa que el código no lo dice. Entonces una persona detenida un viernes habitualmente es llamada a declarar un lunes y esto está por fuera de cualquier regulación procesal, con lo cual las 72 horas en ese punto no sería un retroceso, sino una regulación todavía más específica. Y también es cierto que puede estar hasta 10 días después de tomada la declaración para resolverle su situación procesal en cuanto a la aplicación o no de la prisión preventiva. Y este código exige que después de esas 72 horas se defina la situación. Con lo cual son regulaciones distintas. Podría haber sido más específica y más concreta a los fines de resguardar de mejor manera los derechos de una persona privada de libertad, pero tendremos que ver cómo termina operando en la práctica. Lo cierto es que lo que sí podemos decir es que 72 horas tal vez es excesivo porque no es necesario. No estamos pensando una persona que es ordenada a su detención después de una investigación compleja, porque en ese caso, bueno, sencillamente esta investigación compleja ya ha definido de buena manera por qué esa persona está involucrada y por qué se ordena la detención, con lo cual no se requieren demasiado tiempo para poder formularle esta imputación. Distinto es el caso de flagrancia, porque bueno, alguien se lo detiene en el momento en que está cometiendo un hecho. Pero ahí tampoco se requiere demasiada investigación porque los hechos de flagrancia son muy sencillos. No se requiere producir demasiada prueba. Imagínense, es una persona que es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, con lo cual más allá de tomar la declaración a 1 o 2 testigos, pedir alguna clase de informe a algún organismo oficial, como puede ser el Registro Nacional de Armas, para saber si tiene autorización o no para portar un arma, no se requiere mucho más. La mayoría de los sistemas procesales del país tienen regulado con mucho menos tiempo, 24 horas, hasta 12 horas es absolutamente suficiente para hacerle conocer cuál es la imputación e ir rápidamente a una audiencia si es que el fiscal pretende mantener una prisión preventiva. Respecto del interrogatorio policial, entiendo que este código está en mejores condiciones que el código anterior, o que el código aún vigente, que se va muriendo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, sobre esto hay que hacer alguna aclaración. El Código Procesal Penal Federal de 1992 específicamente decía que la policía no podía interrogar a la persona imputada. Y lo decía con una casuística casi absurda. Decía, no puede interrogar. Pero si el imputado igual quisiera explicar algo, deberá llevarlo al juez de turno. Y si el juez de turno no estuviera disponible, deberá buscar otro juez de turno. Una casuística que tal vez es innecesaria, bastaba con decir no puede interrogar. Pero era una casuística que se hacía cargo de una práctica previa a ese código de 1992 que se habían denominado las espontáneas policiales, que básicamente consistían en que muchas personas, una vez subidos a un patrullero policial, espontáneamente decidían confesar ese delito e inclusive otros delitos. Esto generó una innumerable cantidad de denuncias por apremios ilegales. Entonces este código de 1992 se hacía cargo de esto y establecía que de ninguna forma, bajo ningún supuesto, el interrogatorio policial podía ser válido. Al inicio del 2000, de la década del 2000, se introdujo una modificación diciendo que la policía podía, en algunos casos específicos, obtener alguna información que no debía plasmar en el expediente, con lo cual era doblemente complejo, porque autorizaba a interrogar, pero aparte autorizaba a no dejar constancia de eso, con lo cual imposibilitaba también el control. Este código no establece ninguna posibilidad, ninguna facultad policial de interrogar. Esto en una lógica jurídica tradicional diría, bueno, cualquier organismo puede hacer solo lo que tiene expresamente autorizado, a diferencia de las personas que podemos hacer todo lo que no está prohibido. Esperemos que los operadores entiendan en ese sentido y no hagan una extrapolación respecto de la agencia policial en la lógica de las personas y digan lo que no está prohibido lo tienen permitido. Esto no es correcto. Perdóname, a inicios del año 2014 un caso de un portero donde se daban estos presupuestos que vos estás haciendo referencia, ¿no? De esta declaración
Bueno, sí, hay unas idas y vueltas. También hay una cuestión ahí que hay que manejar con mucho cuidado y eso deberá ser materia de instrucciones de la Procuración General en su relación con la agencia policial y también con los fiscales sobre cómo interrogar a los testigos. Porque, claro, existe esta cuestión de personas vinculadas al suceso donde claramente son testigos. Personas vinculadas a un suceso donde parecieran que tienen algún rol de, o pueden ser imputados de ese delito. Y otras personas respecto de lo cuales pueden ser testigos o imputados, tuvieron participación o no en el hecho. Bueno, respecto de estas personas hay que tener mucho cuidado de interrogarlas como testigos, porque puede pasar esto, se pueden transformar en imputados. Con lo cual hay que tener mucho cuidado también en ese sentido y es otra perspectiva también analizar. Y por último, el aspecto de la prisión preventiva tuvo en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo algunas críticas específicamente respecto de la referencia o el concepto de conmoción social. Mucho se ha dicho al respecto, nuevamente algunas organizaciones no gubernamentales han criticado esta cuestión, puntualmente ha salido, entre otros lugares, en el diario Página 12, algún comentario del periodista Horacio Berbisky refiriendo a la genealogía de la conmoción social y remitiéndola a alguna disposición de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar. En ese sentido, el Senado de la Nación se hizo eco de estas críticas y retiró la posibilidad de disponer prisión preventiva por la conmoción social con toda la complejidad y ambigüedad que ello conllevaba. Sin embargo, dejó algunas referencias como pautas para la prisión preventiva que tal vez excedan los criterios específicos que marcan los organismos internacionales, que son la posibilidad de la fuga o el entorpecimiento de la investigación. Digamos, básicamente la prisión preventiva es tener encarcelado a una persona sin una sentencia. Técnicamente es alguien que todavía se presume inocente hasta que tenga una sentencia condenatoria, si es que la tiene, y tenemos muchos casos de personas encarceladas que llegan al juicio y son absueltas, con lo cual hay que tener mucho cuidado con la prisión preventiva, pero los casos específicos para los cuales puede estar regulada es la posibilidad de que la persona se fugue o la posibilidad de que entorpezca la investigación, amenazando testigos, modificando, ocultando las pruebas, etc. Con lo cual hay algunos criterios que se introdujeron en el código que no tienen que ver con la posibilidad de fuga, que no tienen que ver con el entorpecimiento de la investigación y que en consecuencia serían criterios inválidos para considerar la prisión preventiva. Solamente un ejemplo, uno de ellos, es las detenciones previas. Y aquí nuevamente ingresa la actividad policial. Sabemos de muchas personas que son habitualmente detenidos, a veces se dice para hacer estadísticas o porque la policía los tiene vistos como sospechosos, conflictivos o de alguna forma utiliza inclusive algunos criterios de detención que todavía, lamentablemente, todavía rigen en muchos puntos del país, como son la averiguación de antecedentes o algunas regulaciones de los códigos contravencionales o códigos de faltas, y a veces se transforman en alguna imputación de delito que después esa persona es absuelto. Con lo cual estas detenciones previas como criterio para la fuga o el entorpecimiento podrían traer ciertos problemas a nivel teórico, pero problemas muy concretos a nivel práctico, porque se le estaría dando a la agencia policial un criterio de prisión preventiva que no tiene que ver con los criterios válidos de prisión preventiva. ¿Se entiende, Adrián, que en un juicio oral debe ser un juicio oral público, contradictorio y continuo? Sin entrar a preguntarnos si estas condiciones se daban en el viejo código o como manifestaste vos en el código que se está extinguiendo, te pregunto, ¿se darán en el nuevo código? Bueno, esperemos que sí. Muchas veces... ¿Pero es una expresión de deseo? No, las dos tiene cosas. Sustento? Las dos cosas. Muchas veces el dictado de una ley no es un punto final para solucionar una cuestión, un conflicto, un problema, una cuestión de política pública, sino es un punto de inicio. Después hay que ver cómo se implementan esas leyes y cómo los operadores se hacen cargo de esta implementación. Respecto al juicio público, bueno, hoy lo que conspira contra que los juicios, o respecto de algunos aspectos que los juicios sean públicos,
es que las salas de audiencias están en lugares recónditos de los edificios judiciales. Uno debería aspirar a que las salas de audiencias estuvieran en la planta baja, casi como un cine continuado, donde cualquier persona que pasara por ahí, que estuviera un ratito, o que quisiera ir a ver, tuviera la posibilidad de ver qué pasa con la cosa pública. Es esto, ¿no? En una república es esto. Y entrar a ver cómo son juzgados otros ciudadanos. Acceder hoy a una sala de audiencia a veces exige ser un entendido, saber a qué hora, qué día, en qué condiciones, con qué puntualidad y en qué lugar recóndito de algún edificio público se está desarrollando un juicio. Este código habilitaría a un juicio más público, pero vamos a depender de cómo se reconfiguren las agencias y cómo se reconfiguren arquitectónicamente estos edificios para la mayor publicidad. Respecto de un juicio contradictorio, bueno, dependeremos de cómo implementamos el acusatorio, pero creo que este código procesal, dando una fuerte impronta al sistema acusatorio, apuesta fuertemente al contradictorio, le exige al juez que no haga preguntas, digamos, le impide al juez que haga preguntas. Esto está resuelto. Si el juez tiene dudas, pues quiere decir que la acusación no hizo un buen trabajo o no tenía un buen caso. Y en consecuencia no puede condenar. Me gustaría saber, porque digo que los ordenamientos procesales consagran de manera expresa los derechos de las víctimas. ¿El nuevo código cambia las instancias de participación de las víctimas? Bueno, sí, tiene una impronta bastante fuerte en ese sentido. De alguna forma, sin devolver el conflicto a la víctima, no civiliza el conflicto en el sentido que lo transforma en un juicio civil. También podríamos decir civilizándolo en el otro sentido, en el sentido de civilización, pero no devuelve completamente el conflicto a la víctima, pero sí devuelve bastante del conflicto. Es decir, le permite a la víctima una operatividad mucho más concreta en el proceso, e inclusive cuando el Ministerio Público Fiscal deja de intervenir, porque aplica principios de oportunidad, porque considera que el hecho no está suficientemente acreditado, porque considera que es un caso de menor entidad para llevarlo a juicio y tiene que aplicar la política pública con sus recursos para los casos más graves. Esto no le priva a la víctima de poder llegar a un juicio penal. Le habilita a la víctima que continúe, bueno, como hoy está regulado también como creyente, pero también la víctima tiene otros derechos extras, con lo cual le permite, si lo quiere, perseguir una condena penal, pero también perseguir la solución del conflicto si es que decide en algún momento no continuar con este proceso penal porque entiende que el conflicto fue resuelto, en cualquiera de los sentidos. Sobre todo hay que tenerlo en cuenta en los casos donde imputado y víctima o involucrados de alguna manera en un conflicto son conocidos, tienen una historia previa y tienen una historia posterior. A veces el derecho penal en esos casos, donde no son desconocidos los actores, sino tienen una vinculación, lazos vecinales, sociales, familiares, previos y también posteriores, el derecho penal se transforma en un elefante en un bazar que lo que hace es seguir rompiendo. A veces también hay que tener en cuenta eso, y muchas víctimas han dado cuenta de esto, de querer parar el proceso penal. Hoy el código no se lo permite, y este nuevo código sí establece esta clase de soluciones del conflicto. Cuando se habló de la reforma del Código Penal, el defensor general del Ministerio Público de la ciudad se manifestó en el sentido que el derecho penal no resuelve los problemas sociales. ¿Crees que el nuevo Código Procesal puede resolver algunos problemas del Código Penal? Parcialmente. Es cierto, el Código Penal no resuelve los problemas sociales. ¿Convenís con eso? Convengo con eso. Está creado una idea general de que cuanto más Código Penal, más seguridad y más tranquilos vamos a vivir. Lo cierto es que el Código Penal resuelve una pequeña cantidad de conflictos aplicando una pena, con lo cual es poco lo que resuelve. Decide separar a ciertas personas, algunos enjaulándolos, digo, en encierro es esto, y no resuelve centralmente los problemas sociales, que yo diría no resuelve casi nunca los problemas sociales. Para eso hay otras instancias de las políticas públicas y también del derecho. Ahora, el Código Procesal, si uno lo piensa como la aplicabilidad del Código Penal, pues no resolvería problemas sociales en su mirada tradicional. Ahora, en esta mirada más acusatoria que pretende introducir una participación más fuerte a todos los involucrados,
y específicamente a la víctima, tal vez permita resolver algunos conflictos sociales en el sentido de mediación, conciliación, de reinstalar lazos sociales y permitir el diálogo de algunos involucrados y que permitan darse cuenta o convenir en que el proceso penal iniciado no tiene sentido, que hay otras vías más civilizadas de resolver el conflicto y menos lesivas para todos. Así que tal vez desde una mirada tal vez tangencial, sin el punto central en el Código Procesal Penal, pero desde una perspectiva de segunda mirada, digamos, tal vez algunos conflictos sociales a través del Código Procesal Penal puedan ser resueltos. De todas formas, no es el punto central sobre cómo resolver conflictos sociales, sin duda. Adrián, gracias por tu aporte. Espero que hayas estado cómodo. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre es interesante acercar alguna mirada más o menos técnica para que el público, en definitiva, después saque sus conclusiones respecto de las distintas miradas que le ofrecen los medios, a veces no tan distintas. Entonces, es bueno que... Exacto, que así lo creemos. Muy bien. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.